Raúl Castro ha muerto, ¿y ahora qué? ErnestoMiami.com. En el momento que grabo este video, las redes sociales y algunos periódicos hablan de la posible muerte o al menos gravedad de Raúl Castro. Para mi análisis, da lo mismo porque te invito a que analicemos la cuestión con la noticia de la muerte de este señor. ¿Qué panorama político se abre? ¿Habría cambios en Cuba? Así que partamos de una premisa para este análisis y es la siguiente. Raúl Castro ha muerto, ¿y ahora qué? Cuba es uno de los pocos países que sobrevivieron la implosión del sistema socialista heredado de la revolución de los bolcheviques en 1917. Aquel bloque impuesto por las armas soviéticas terminó en 1991 y pocos países continuaron con su versión totalitaria bajo el pretexto de la dictadura del proletariado. Entre ese puñado, Cuba. Pensábamos que no sobreviviría sin el apoyo directo de la Unión Soviética, pero nunca calculamos el deseo de permanencia en el poder de Castro y sus compinches, ni el aguante que tendría el pueblo cubano. Sometido, además, este pueblo por décadas a un daño antropológico y sociológico de los cuales seguimos viendo sus resultados. A la decadencia y muerte de Fidel Castro, creíamos que consigo arrastraría los despojos de su revolución, pero con tan mala suerte para el pueblo. Fue un proceso tan lento de una década que dio tiempo a la reorganización y a que el Partido Comunista elaborara diferentes estrategias políticas para una Cuba después de Fidel Castro. Ahora le toca la muerte a Raúl. Y me gustaría que miráramos algunos ejemplos históricos de diferentes escenarios políticos y sociales, desde el continuismo hasta un posible colapso del régimen. ¿Qué podría pasar en Cuba a corto o mediano plazo? Lo primero a saber, más allá de lo que diga nadie, es que los procesos sociales son tan complejos y nadie tiene una bola de cristal. La historia analiza los eventos pasados, pero la predicción de eventos futuros es una de las artes más erradas que hay. En esto no hay ciencia ni expertos. Sus conjeturas son tan buenas como las mías y ambas tan erradas como la del experto más importante. O sea que aquí no se trata de tener razón o no tenerla, sino de hacer algunas conjeturas sobre posibles escenarios políticos y sociales en una Cuba post-Raúl Castro. Uno de esos escenarios, y sé que no será agradable para quienes siguen este canal, es el continuismo del Partido Comunista. Señores, aquí no se trata de lo que uno desee, se trata de lo que puede pasar y hasta ahora este escenario ha sido el más sólido. Como vimos, en esta revolución se cumple muy bien el viejo refrán de bicho malo nunca muere. Así que seamos serios y veamos la realidad con la crudeza intelectual que merece. A corto plazo, este podía ser un panorama. Vendrá la muerte del hermanísimo y el Partido Comunista, como pasó con la muerte de Fidel Castro, ha tenido tiempo, muchísimo tiempo, de preparar el terreno para ese momento, para crearse una estructura de poder donde van gestionando la muerte de los líderes históricos y el traspaso de poderes a la nueva generación de comunistas en el poder. La dictadura cubana tiene un aparato represivo robusto y engrasado
del cual quienes tengan el poder pueden echar mano para permanecer en él. En este escenario tendríamos que asumir que el Partido Comunista, el PSC y las Fuerzas Armadas no se fragmentan y cada jerarca en el poder real se reparte sus cuotas de poder dentro del nuevo panorama político. Como la política es un juego de suma cero, cabría suponer que para que este escenario suceda, los diferentes poderes pactan y están de acuerdo que en un cambio perderían más de lo que ganarían. En este escenario, el pueblo no jugaría ningún papel importante y continuaría la misma fragilidad económica y el control absoluto del país. Quizás con pequeñísimos ajustes, pero sería más de lo mismo. El pueblo cubano seguiría en las mismas, pero actuaría con miedo ante el cambio, quizás persuadido que un cambio político sería un caos todavía mayor. Y sabemos que no se necesita mucho para convencer a nuestro pueblo de algo que le vienen machacando y machacando por más de 65 años. Un pueblo que le han hecho creer que no existe un futuro más allá de este presente paupérrimo. Como expliqué en mi video sobre el daño antropológico, uno de esos daños es precisamente el miedo al cambio. En este escenario de continuidad, Miguel Díaz-Canel, o el dirigente de turno, permanece como símbolo de unión nacional y mampara tras la cual se esconderían los verdaderos poderes militares y políticos. Pero de cara a la galería, darían ese viejo discurso de unión y de fuerza del partido y la revolución, etcétera, etcétera, etcétera. También continuaría el mismo estancamiento y resistencia a cualquier reforma política y económica. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. El gobierno cubano, su dirigencia comunista, ha ido poco a poco hacia una versión de cierto mercantilismo o capitalismo de Estado, permitiendo pequeñas propiedades privadas y pequeños negocios, mientras ellos controlan las ramas más lucrativas. Por supuesto, toda la industria, el turismo y las pequeñas y medianas empresas, las famosas MIPYMES. Sobre todo, aquellas MIPYMES que mueven realmente el bacalao, las que ganan. No olvidemos en ningún momento que detrás de todos los movimientos sociales y políticos hay individuos con intereses particulares. Este es uno de los grandes aportes de la Escuela Austriaca de Economía, lo que ellos denominan el individualismo metodológico. O sea, que detrás de cualquier suceso hay individuos, hay alianzas, hay intereses, y quizás esos compañeros del PSC quieran parte del pastel económico, o algunos militares desean lo mismo, y para que esto se haga necesitan una especie de apertura económica al estilo chino o vietnamita, donde desde el poder se conceden ciertas libertades económicas sin ceder demasiado en las libertades políticas. O sea, que en este escenario de transición, con tal de permanecer en el poder, se hacen concesiones a ciertas fuerzas económicas, pero sin concesiones políticas. En el terreno político continuaría el Partido Comunista con esta variante de capitalismo de Estado. La experiencia china y vietnamita, que seguramente han estudiado bien los compañeros comunistas cubanos, les permitiría el control de sectores estratégicos que no amenacen su poder, pero liberarían pequeñas lascas del pastel económico, sobre todo a agentes sociales que no amenacen el poder político. Este panorama ha ido gestándose poco a poco en las últimas 3 décadas por la más alta nomenclatura militar cubana, que regenta y que participa de las ganancias del turismo y otras empresas cubanas. Este escenario
el escenario del colapso abrupto del régimen es quizás el más deseado por muchos. Sería el fin del socialismo marxista y del régimen que rige la sociedad cubana desde 1959. En este contexto, el actual gobierno y su larga crisis económica perdería el apoyo popular y la legitimidad popular histórica. Aquí tendría que fundirse varios aspectos. El de la crisis económica, que ese ya existe y es innegable, pero al que tendrían que sumarse dos aristas muy importantes. Una presión popular al estilo 11J, pero prolongado, al punto que el gobierno muestre su debilidad e incapacidad para satisfacer necesidades básicas, incluyendo estas necesidades aquí, incluyendo el orden y el control social, y que estas protestas masivas y populares remuevan cierta conciencia patriótica en el poder militar cubano. O sea, que a la crisis económica se unirían contundentes protestas populares apoyadas por los militares cubanos. La pregunta que siempre ha existido es qué haría la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en un panorama social de colapso. Siempre nos hemos preguntado, ¿dispararían contra el pueblo desarmado? ¿Sacarían los tanques a las calles? ¿Se sumarían a esos movimientos populares? No hay que olvidar que las fuerzas represivas cubanas, como las de todas partes del mundo, no están constituidas por extraterrestres. Esos soldados, policías, oficiales, etcétera, son parte de la población que no tiene comida, que no tiene transporte, ni agua, ni electricidad. Desconocemos realmente qué piensan muchos de los oficiales de nivel medio y alto dentro del ejército e incluso en el Ministerio del Interior. Nuestra propia historia cubana nos recuerda que en un colapso, en una revolución, aparecen líderes militares desconocidos hasta ese momento. Recordemos la revuelta de los sargentos de septiembre de 1933, de donde sale Fulgencio Batista. Existe esa fragmentación en el ejército y la élite cubana, una fragmentación que en caso de un colapso podría manifestar fuerzas que ahora mismo desconocemos. El modelo socialista de Cuba siempre fue muy próximo a los antiguos países del este europeo que a las soluciones asiáticas. Y muchos de aquellos países de donde recibimos mucha de la literatura, el cine, los dibujos animados y gran parte del adoctrinamiento ideológico cayeron, entre otras cosas, por una combinación de crisis económica y decadencia del discurso que provocaron un descontento popular que debilitó cada vez más y más al Estado. En Cuba sabemos que la situación económica siempre ha tenido más bajos que altos y los momentos altos no pasarían de ser regularitos. Cuba, desde 1959, ha sido un país incapaz de sostenerse medianamente al punto que hoy en día sus principales industrias, la caña de azúcar y el turismo, son dos eslabones moribundos de una cadena económica fallida. El Estado socialista ha sido incapaz de igualar las producciones azucareras cubanas de hace 100 años. En otras palabras, el primer renglón económico cubano produjo en el 2023, con electricidad, con maquinaria agrícola, fertilizantes, camiones, etc., produce menos azúcar que en la época que el corte de caña se hacía a mano y se molía la caña en máquinas de vapor. Esa es la gran maravilla del socialismo, que es capaz de lograr que cualquier tiempo pasado fuera mejor que el presente y que el presente, increíblemente, va a ser mejor que el futuro. Otros de los factores decisivos en algunos países del este, es el caso, por ejemplo, de Polonia, fue una fuerte disidencia organizada, como es el caso del movimiento Solidaridad, encabezado por el líder sindical Lech Walesa, premio Nobel de la Paz en 1983. Si bien Cuba ha tenido varios movimientos sociales y cívicos opositores, nunca ha tenido el alcance y la fuerza de Solidaridad. Que sentaran, por ejemplo, varias veces al gobierno en una mesa de negociación. Ni tuvimos tampoco un papa cubano que presionara fuertemente contra el comunismo. Pero quizás el éxito de las dos protestas más importantes en Cuba, en términos de participación popular,
el maleconazo en 1994 y la del 11 de julio del 2021, quizás su éxito fue precisamente que fueron espontáneas y sin ningún liderazgo claro, ni en convocatoria, ni en el planteamiento, ni en el mensaje. La misma espontaneidad que puede ser en apariencia una debilidad es lo que le dio fuerza y le dio sentido. Es casi seguro que si un grupo convocara a manifestaciones masivas de esa envergadura a nivel nacional, sería rápidamente desmembrado y apresado y perseguido por la seguridad del Estado cubana. Para producir comida y confort, el comunismo es ineficiente. Pero para la vigilancia y el control tienen el número uno. Este modelo de transición al estilo Europa del Este llevaría al descalabro del régimen actual y a un rompimiento con el pasado castrista y comunista. Como decía hace un momento, el modelo asiático, entiendes aquí, chino-vietnamita, es uno que se viene gestando desde hace mucho, donde se dan pequeños pasos a cierta liberalización económica, pero apretando la mano en lo político. Si bien ambos países de Asia lograron mejorar sus niveles de vida, en el caso cubano los cambios han sido tan tibios y tan centralizados que han logrado exactamente lo contrario, dando tumbos entre los cambios de moneda, la apertura a ciertas inversiones extranjeras, pero la calidad de vida del cubano es cada vez más precaria. Además, este modelo asiático tiene como característica que en la medida en que se dan libertades económicas, crece la represión política, ya que es un espacio que el poder y el Partido Comunista no está dispuesto a compartir. Al ciudadano cubano de a pie, le permiten su pequeñito negocio de servicios, pero el negocio gordo, el que genera dineros, está en manos de los militares y el grupo de poder. Una gran oligarquía familiar de los antiguos y nuevos dirigentes del Partido Comunista. Aquí se emparenta con el modelo ruso de transición, que fue diferente al europeo, y es la fragmentación del Partido Comunista en diferentes facciones de poder que al final crearon oligarquías y el largo mandato de Vladimir Putin. Estas pequeñas pugnas y pulgas la hemos visto a lo largo de los últimos años, donde el pastel económico comenzó a perfilarse entre los más allegados a Raúl Castro y aquellos que habían sido muy cercanos a Fidel Castro en su largo letargo de salud, incluso antes de morir. Una docena de sus hombres de confianza fueron destituidos, entre ellos el ex canciller Felipe Pérez Roque y el vicepresidente Carlos Laje. Ambos firmaron sus mea culpas ante el viejo dictador y con la cabeza gacha confesaron haber sucumbido a las mieles del poder. Antes ya lo había hecho con sus viejos compinches, con Ochoa, con los hermanos La Guardia, con Carlos Aldana. Como he conversado en otros videos, el daño que este sistema ha provocado en el cubano es grande y es un daño profundo. Aún así, ningún cambio es posible sin la participación popular. Al menos no un cambio que beneficie al pueblo. Debemos entender que si el pueblo cubano quedara ajeno a un cambio en el país, sea este el que fuera, y no ejerciera ninguna presión, siempre será un cambio para acomodar a quienes sean los que logren el poder político. Como vimos en Checoslovaquia, con la revolución de terciopelo, lo vimos con el movimiento Solidaridad en Polonia, vimos las imágenes de miles de personas aporreando un muro que separaba a Alemania. Incluso lo vimos en la plaza Tiananmen y aquel hombre desconocido con sus dos bolsitas mandaderas, cómo se enfrentaba solo y valiente a un tanque de guerra del ejército chino. No es casual que todos aquellos sucesos ocurrieran en 1989. No es casual que aquellos pueblos que estaban tan humillados y vilipendiados como el pueblo cubano hicieran su parte en el proceso. Cuba no ha tenido en los últimos 50 años movimientos sociales de esa envergadura, pero sí una probadita de lo que es la fuerza del reclamo de un pueblo. Aquel domingo
11 de julio del 2021 y otros focos de protesta en el país, el cubano tiene ese sabor nuevo que había perdido, que antes era tan común. El sabor de salir a protestar, el sabor de poder gritar por una vez libertad abajo el comunismo y otros gritos más soeces, pero igual de disfrutables. La función hace al órgano y quizás el órgano de la protesta cubana está cogiendo forma. La protesta popular envía señales claras, señales de ejemplo moral ante la corrupción de un sistema inoperante y liberticida, señales de que en el debate, en el nuevo poder, el pueblo tiene que tener su voz y su lugar, señales que dejen saber que hay una sociedad civil que reclama sus derechos individuales frente a cualquier gobierno. Debe quedar claro que el poder del Partido Comunista ha llegado a su fin. ¿Será todo esto espontáneo? ¿Será con el liderazgo y organización de movimientos disidentes en Cuba? ¿Qué papel jugarán las iglesias, organizaciones religiosas y otros actores civiles? En cualquier cambio tiene que haber una importante movilización popular y desobediencia civil. Sin esto, será un golpe blando donde las coronas del poder cambien de cabeza. Un papel muy importante es el rol de la diáspora cubana en el apoyo logístico, financiero y de proyección de la información fuera de Cuba. El exilio cubano en todo el mundo es uno de los factores de lucha y recuperación más importantes con los cuales cuenta el futuro de la nación. Y tendrá una misión muy importante en el cambio y recuperación económica y social del país. Además del factor político, donde el exilio cubano puede ayudar con su influencia en países como Estados Unidos y España, donde cuentan con partidos aliados que podían colaborar en una posible transición. En muchos sentidos, los exiliados cubanos y las generaciones nacidas fuera de Cuba pudieran jugar un papel fundamental desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista del know-how y la experiencia de vivir en sociedades democráticas y capitalistas. Por supuesto que nada de esto es coser y cantar. El gobierno cubano ha demostrado que no es tímido a la hora de utilizar la represión y sofocar cualquier acto de disidencia, hasta el más pequeño. Las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior y sus herramientas represivas complicarían cualquier cambio que fuera impulsado por pequeños grupos. Pero esto a su vez es un arma de doble filo, porque la represión, mientras más injusta, intensifica el malestar y la falta de legitimidad de un sistema. La violencia injustificada aviva el sentimiento de justicia. El ejército cubano en una posible transición tendrá su papel histórico. Si la tiranía cubana lleva 65 años, es con el beneplácito de ese ejército, un ejército altamente comprometido con la ideología, además con un control significativo de la economía en sectores como turismo, el transporte, la minería, etc. Las FARC se consolidaron como la institución más poderosa del país, superando incluso al Partido Comunista, y han sido el pilar del régimen castrista, asegurando la estabilidad política gracias a su control total sobre los mecanismos coercitivos y su imagen como defensora de una supuesta soberanía nacional. Una de las claves de su dominio es su supremacía histórica. Los líderes militares fueron cruciales antes de la fundación del actual Partido Comunista. Influyeron en decisiones fundamentales para el país. Por décadas, muchos miembros del Comité Central original eran veteranos del ejército, lo que refleja la dependencia del poder político en el militar desde el inicio de la revolución. Cada vez quedan menos de aquellos viejos militares. Prácticamente escuchamos del fallecimiento de alguno mensualmente. Las FARC tienen el monopolio sobre la fuerza coercitiva y ha sido fiel guardián del castrismo. Pero como en cualquier transición, es un elemento que actuará para apoyar cualquiera de las posibles soluciones de esta ecuación. Hasta ahora
permanece en el lado de la continuidad, pero el futuro no tiene por qué ser así necesariamente. Hay varios factores que debemos tener en cuenta. El ejército cubano de hoy no es el mismo ni en estructura ni en carácter de lo que fuera en 1990. No solo se derrumbó la idea del bloque socialista y el imperialismo marxista que ellos llaman internacionalismo proletario. Este derrumbe ideológico es importante porque después del juicio al general Arnaldo Ochoa, comienzan a haber grietas en la cohesión militarista cubana y a esto hay que sumar las tensiones generacionales. La edad promedio del alto mando cubano es de 71 años. El actual ministro de la FARC, el general de cuerpo del ejército Álvaro López Miera, tiene 81 años. Esto no debe ser un dato agradable para muchísimos militares cubanos que se jugaron el pellejo en las diferentes guerritas de Castro en África y en otros lugares y que han visto el estancamiento en sus capacidades de subir en la nomenclatura castrense. Además, a esas tensiones de generaciones hay que ver las más visibles, las tensiones económicas de militares vinculados a negocios y al mundo de las divisas. En los años 90, la FARC comienza a gestionar una serie de negocios muy lucrativos, como el turismo, y esto creó una división visible entre los mandos militares tradicionales y estos nuevos militares bizneros, negociantes, muy pegados a la cúpula del poder. Una de las cabezas visibles fue el fallecido general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien manejaba el gran consorcio empresarial Gaesa, un negocio al más puro capitalismo de Estado, y mira qué casualidad, yerno de Raúl Castro. Este era el hombre que manejaba la parte económica de la familia y sus allegados íntimos. Aquellos que se reparten el pastel y que otros militares con su uniforme de zafarrancho seguramente miran con recelo, mientras un grupo de militantes, de militares escogidos viajan, viven bien, sus hijos manejan las principales MIPYMES del país y otros, y la mayoría de los militares cubanos tienen que contentarse con ejercicios militares, alguna migaja que le dejan caer y ver cómo envejecen en un gobierno que les usó, en un gobierno que les abandonó. Este tipo de conducta y la entrada de los militares en los negocios corrompe la ética militar y la cohesión. Alguna roña interna debe estar guardada por ahí entre los mandos medios y bajos del ejército cubano. Dijo el comunista Mao, y dijo bien: el poder político surge del cañón de un arma. Es un triste recordatorio, pero una verdad como un templo. Y una de las pocas instituciones que existen en Cuba son las Fuerzas Armadas. Y serán parte de una posible continuidad o de una posible transición. Lo harán por acción o por omisión. Si decidieran, por cobardía o conveniencia económica, mantener el status quo, pues sería más de lo mismo, respaldando al PSC y manteniendo algo parecido a lo que hemos visto en los últimos 65 años. Con algún maquillaje aquí, un pintalabio allá, pero el mismo viejo sistema con colorete. Pero si las FARC decidieran distanciarse del PSC y del actual gobierno, podrían tomar una postura neutral ante una movilización o incluso apoyar el cambio, y en este caso la dictadura comunista perdería a uno de sus principales aliados. Esa fragmentación dentro de las filas del ejército la vimos en la Unión Soviética y también la vimos en Rumanía, y sería un catalítico para un cambio de régimen. En caso de un colapso, sería el ejército cubano el encargado de evitar un derramamiento innecesario de sangre, eventos de violencia civil, un caos de criminalidad y vandalismo. Como dije antes, es un ejército muy comprometido, centralizado y piramidal, y muchos esperamos que no disparen contra el pueblo en caso de una protesta duradera y a gran escala. A pesar de su lealtad al régimen por tantas y tantas décadas, no deberíamos descartar un escenario de ruptura en caso de una crisis política prolongada. Estados Unidos ha sido uno de los actores internacionales más influyentes
en la política cubana desde el siglo XIX y por supuesto uno de los pocos aliados que han tenido los anticomunistas desde 1959. Las relaciones entre ambos países han oscilado entre la confrontación y la distensión dependiendo de los cambios en las administraciones norteamericanas. La diáspora cubana, cubanoamericana, con su fuerte presencia en la política y en la economía de Estados Unidos, ha jugado un papel clave en la configuración de esta relación. En un escenario de cambio, de régimen en Cuba, el apoyo de Estados Unidos podría ser decisivo para la transición. Sin embargo, el tipo de apoyo que se ofrezca será crucial para determinar el éxito de la transición. Un enfoque excesivamente intervencionista podría invitar a un discurso nacionalista por parte de ciertos sectores de la sociedad cubana o el viejo discurso antiimperialista en la comunidad de izquierda internacional. Mientras que un apoyo bien coordinado con la comunidad internacional podría facilitar un proceso de cambio mucho más ordenado. Aquí corremos el riesgo que ha acompañado siempre a cualquiera de los movimientos políticos cubanos, y es que debemos entender que el gobierno de los Estados Unidos hará lo que a su país le beneficie, y este beneficio podría estar o no en sintonía con los intereses de la nación cubana. Ante el temor por un caos en Cuba y una migración masiva, el futuro cubano podría correr el riesgo que Estados Unidos pactara cambios decorativos con una camarilla militar o civil sin que realmente se produjeran cambios significativos. Esto es algo que siempre habrá que tener en cuenta, cómo los antiguos comunistas pudieran seguir y pactar el poder con el vecino norteño, y los antiguos jerarcas del PSC ahora podrían dirigir bajo una bandera socialdemócrata o algún otro partido. Las organizaciones cubanas dentro y fuera de Cuba tienen que ser vigilantes y hábiles negociadoras. Las presiones podrían ser y serán muchas, y hay que comprender los intereses de todos los factores de presión, de todos los intereses que estarán en juego. Ver a Cuba siempre verla dentro de un contexto político internacional. En Europa, solo los partidos de derecha han demostrado interés en un cambio cubano. Los viejos partidos tradicionales de izquierda se hacen los de la vista gorda o sencillamente no muestran gran interés. Solo partidos, por ejemplo, en el caso de España, partidos como el PP o Vox, se han pronunciado abiertamente contra gobiernos tiránicos como el de Cuba o como el de Venezuela. De todas formas, contar con el apoyo de la Comunidad Europea sería un paso imprescindible para mantener un balance político necesario para un cambio. Porque además hay dos países que mantienen un ojo vigilante sobre Cuba. Entre ellos, no hay que olvidar la influencia de China y de Rusia y qué intereses podrían todavía tener en la isla y qué movimientos harán en este escenario de ajedrez internacional. Ambos son países que buscan romper la hegemonía norteamericana y harán todo lo posible por no perder lo que sea que tienen en Cuba, sus intereses estratégicos de vigilancia, etc. China, por ejemplo, podría ofrecer paquetes económicos al PSC, fomentando una transición a lo chino y manteniendo una influencia internacional en una zona estratégica tan cercana a Estados Unidos. Y Rusia, Rusia hace muchos años que tiene su cuota de vigilancia en la isla y no la querrá perder a cambio de nada. Este análisis no está basado ni en mis deseos, ni en mis predicciones, ni en clarividencias. Trato de ver los diferentes argumentos y realidades que tengo ante mí y los comparto contigo. La muerte de Raúl Castro en sí misma no sería garantía de cambios sustanciales en el panorama político cubano. Como nos demostró el pasado, con la muerte de Fidel Castro, el Partido Comunista de Cuba demostró una capacidad notable para adaptarse, reorganizarse y continuar con su proyecto totalitario. Uno de los posibles escenarios más inmediatos
es la continuidad del régimen bajo nuevas figuras, pero sin alterar la estructura de poder que garantiza la permanencia de la élite política y militar. Esto, lamentablemente, implicaría más de lo mismo para el pueblo cubano, que ha sido históricamente sometido a un control absoluto por el partido y las Fuerzas Armadas, sin espacio para cambios significativos en lo económico o en lo político. Sin embargo, existen otros escenarios que podrían desarrollarse, como una apertura económica controlada al estilo asiático, donde se conceden algunas libertades económicas sin ceder nada, absolutamente nada en lo político. Este modelo ya se viene gestando poco a poco, con ciertos permisos para negocios privados, pero siempre bajo un control de las principales fuentes de ingresos deben permanecer en manos del régimen. Aunque este proceso, si lo hicieran bien, podría aliviar parcialmente la crisis económica, difícilmente representaría un avance hacia la libertad política o a un cambio en la realidad de la vida de los cubanos. El escenario más deseado por muchos sería el colapso del régimen, pero para que esto ocurra tendría que confluir una combinación de factores, una crisis económica insostenible, cosa que ya está, protestas masivas y sobre todo una posible fragmentación o alineamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo. Hasta el momento, las protestas, aunque importantes, no han sido lo suficientemente prolongadas o masivas para desencadenar una ruptura definitiva. Finalmente, cualquier cambio significativo en Cuba dependerá de la participación activa de la población. Los movimientos espontáneos, como el 11 de julio, son una señal de que el pueblo cubano ha comenzado a despertar. Sin embargo, para que un cambio real ocurra, será necesaria una movilización popular sostenida, una desobediencia civil que desafía al régimen y la presión, por supuesto, la presión internacional apoyada por la diáspora cubana, que juegue además un papel crucial en este proceso. Da igual si Raúl está vivo aún o si le queda poco, la muerte de Raúl Castro llegará en algún momento y abre un abanico de posibilidades desde la continuidad del régimen hasta el colapso. Pero el factor decisivo seguirá siendo la acción o inacción del pueblo cubano y su capacidad para exigir un cambio real. Como dije al inicio, esto no es un vaticinio ni tengo una bola de cristal y mi opinión es tan válida como la tuya. ¿Qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video, hay más en el canal, suscríbete para que no te pierdas ninguno, compártelo y déjame un like. Gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.